Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy les traigo el análisis y predicción de los octavos de final del Mundial Sub-17 de este año 2025. Mundial que se está disputando en Qatar y que hace minutos se ha jugado ya la última llave de 16avos y tenemos las 16 selecciones que van a estar enfrentándose en los octavos de final por un lugar en los cuartos. Vamos a hacer un análisis primero de lo que fueron los partidos de 16avos y una predicción y análisis de lo que puede ser el partido de octavos entre cada uno de los 8 cruces que han quedado. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. En el día de ayer tuvimos muy buenos partidos y también tuvimos varias sorpresas. La primera, sin duda, fue la de México con la Argentina. Y es que la selección mexicana, que no había tenido una buena fase de grupos, se enfrentó a una selección argentina que había sido la mejor primera del torneo y la terminó eliminando. Partido que terminó 2-2, muy apasionante, muy cambiante. Comienza ganando Argentina, lo da vuelta a México, lo empatan al final Argentina y en los penales la selección mexicana, que no erró uno solo de la mano de su arquero Santi López, logró imponerse y de esta manera eliminar sin duda a la que de momento venía siendo una de las grandes candidatas y favoritas al título. Nunca hay que dar a México por muerta, sobre todo a nivel sub-17 donde ha ganado títulos y siempre es una de las selecciones que llega lejos y en este caso se carga a una de las grandes favoritas para mí que tenía el torneo por lo que había demostrado en fase de grupos y también por la calidad de jugadores que había llevado al mismo. Sin embargo, México no la va a tener nada fácil en los octavos de final porque se va a tener que enfrentar nada más y nada menos que a la campeona de la UEFA. Portugal, que tuvo un duelo dificilísimo también en 16avos y pudo imponerse frente a Bélgica. Una Portugal que de la mano de el que hoy en día es el goleador del torneo con 5 tantos, Anicio Cabral, que iba a marcar un doblete en este encuentro, iba a llevarse puesta a una Bélgica que yo había dicho en la previa, y siempre que yo digo algo en la previa termina pasando lo contrario, para mí era una de las grandes candidatas, por los jugadores que llevaba, Mocó, Nathaniel Decat, después también apareció Noah Fernández, jugadores de muy buen pie, jugadores con muchísima proyección que seguramente en los próximos años veamos viendo en grandes competencias y en muy buenos equipos, pero que en este caso frente a Portugal no le alcanzó. Portugal termina pasando, ya Bélgica había perdido con la Argentina y ahora que tuvo un duelo también complicado frente a los portugueses no pudo hacer pie y tenemos un México-Portugal que va a ser un partidazo para mí, realmente muy pero muy interesante para ver. La sensación obviamente es que Portugal parte como favorito por los jugadores que tiene, por la fase de grupos que hizo y porque México, si bien le ganó a Argentina, la verdad que no jugó un excelente partido, tuvo una ráfaga en la cual le pudo marcar 2 goles y después termina pasando por penales. Pero bueno, nunca hay que dar por muerta a México, nunca hay que subestimarla, sobre todo a nivel sub-17 porque es una selección que siempre da pelea. Después tuvimos un Suiza-Egipto que se dio para mí la lógica, un 3-1 para los suizos. Mucho mejor equipo que los egipcios que habían llegado en medio de casualidad de rebote a estos 16avos y la selección europea se impone de muy buena manera y para mí Suiza es otra de las que puede llegar a ser candidata a llegar muy lejos y se va a tener que enfrentar a otra selección de la UEFA que en este caso es Irlanda, que no es un partido la verdad para el infarto con Canadá. Terminó imponiéndose 9-8 en los penales. Empataron 1-1 en los 90, fueron a la definición por penales y 9-8 Irlanda terminó ganándole a una Canadá que la verdad dio pelea. Hay que decir eso, una selección que también en la fase de grupos tuvo sus problemas, pero frente a Irlanda, que había terminado primera en su grupo, pudo hacer un muy buen partido. Después los penales, lamentablemente, después de una extensa definición, no le alcanzó para pasar. Otra de las grandes sorpresas, sin duda, fue lo que pasó en Estados Unidos-Marruecos. Muy parecido al caso de Argentina-México. Estados Unidos se había hecho una fase de grupos perfecta, había ganado todos sus partidos, y se enfrentaba a una Marruecos que había perdido 6-0 con Portugal, por ejemplo, que había perdido también frente a Japón y que le había alcanzado con el 16-0 frente a Nueva Caledonia para meterse como una de las terceras. Bueno, al igual que pasó en el Mundial Sub-20, donde Marruecos eliminó a los Estados Unidos, Marruecos se carga también a otra de las que parecía ser una de las firmes candidatas a llegar lejos. 1-1 en el partido, 4-3 por los penales y Marruecos asegura un cuarto finalista africano porque se va a estar enfrentando en los octavos a Mali.
Mali, otra selección que había hecho una buena fase de grupos, se enfrentaba a Zambia, otra africana que para mí, por lo que había visto, venía mejor que Mali. Pero sin embargo, en este mano a mano, en este encuentro, Mali se terminó imponiendo 3-1 y ahora va a tener que jugar con Marruecos, que a ver, por lo que vienen mostrando en el torneo, tendría que decir que Mali es la favorita. Pero la verdad que Marruecos es una selección que no para de crecer, que arrancó mal, pero poco a poco ha ido mejorando. Y creo que tiene el potencial y la calidad futbolística para pasar. Así que yo acá le pondría mi fichita a Marruecos. Atención a estos cruces que nos interesan. Teníamos acá 3 selecciones de Conmebol. Lamentablemente solo una terminó pasando a los octavos de final. Brasil se enfrentó a Paraguay, empataron 0-0 en un partido, la verdad, bastante plano. Y en los penales 5-4 con la figura del arquero brasileño terminaron pasando. Una lástima realmente para los guaraníes, que hicieron un gran esfuerzo, lograron mantener el 0 durante los 90 minutos. Y los penales terminan cayendo a favor de Brasil y termina avanzando a los octavos de final. Y el Francia-Colombia, yo le tenía fe a Colombia honestamente en este caso, porque Francia no venía jugando bien, Colombia había mejorado frente a Corea del Norte, tenía un par de chicos interesantes los colombianos, pero la verdad que frente a Francia poco pudieron hacer. 2-0 para los europeos y tenemos un partidazo octavo final, Brasil frente a Francia. Difícil de predecir porque las dos han tenido buenos momentos y las dos han tenido momentos no tan buenos. Brasil da la sensación de que viene en bajada. Francia da la sensación con este triunfo frente a Colombia que viene mejorando. Así que yo en este caso le pondría mi ficha a los europeos. Aunque vuelvo a decir, un muy lindo partido para ver y un partido sumamente parejo. Ya en el día de hoy tuvimos la victoria de Austria 2-0 frente a Túnez, lógica también, Austria una de las mejores primeras, había ganado todos sus partidos frente a una selección tunecina que termina pasando como una de las mejores terceras pero que no le alcanzó frente al poderío de las europeas. Lo mismo con Inglaterra frente a Corea del Sur, un poco lo que habíamos hablado, Corea del Sur cuando le toca un rival un poco más complicado en estas fases decisivas, por lo general no logra los mejores resultados, y una Inglaterra que tiene una muy buena camada de jugadores, que había tenido una fase de grupos algo irregular, le alcanza con un 2-0 para pasar de ronda y en octavos enfrentarse a Austria, en lo que creo va a ser un choque muy parejo e interesante. Atención con esto, lamentablemente para Conmebol, para Venezuela sobre todo, Corea del Norte le ganó 2-1. Después de un primer tiempo flojo, donde los coreanos se fueron en ventaja 2-0, Venezuela logró acercarse en el resultado, poner el 2-1, pero no le alcanzó para empatar el partido y llevarlo a penales, y de esta forma cierra una fase en la cual creo que todos teníamos la ilusión de que podía pasar. Era un rival que no parecía en los papeles tan complicados, pero Corea jugó un muy buen partido, como había jugado por ejemplo en la fase de grupos, donde le había alcanzado para empatar frente a Alemania, y de esta manera pasa a los octavos de final y deja a Conmebol con un único representante, que va a ser Brasil, que va a estar jugando, como ya habíamos hablado, frente a Francia. Del otro lado, Japón goleó, ganó y gustó frente a Sudáfrica 3-0, resultado lógico también, por lo cual vamos a tener un choque asiático, Corea del Norte frente a Japón. Creo que Japón parte como favorito, pero Corea del Norte evidentemente ha mostrado credenciales suficientes para pensar que puede meter otro batacazo. Italia le ganó 2-0 a República Checa, resultado lógico también por lo que había mostrado en la fase de grupos. Además Italia tiene algunos jugadores muy interesantes como Samuel Ignacio y se termina llevando la victoria y se va a enfrentar a Uzbekistán, que como habíamos hablado también en el video de la predicción anterior, era una de las selecciones que más me gustaba, que más fe le tenía para meter un batacazo en esta fase de 16avos, y por penales puede empatar 1-1, elimina a Croacia y va a enfrentarse a Italia en octavos de final. Otro de los batacazos sin dudas, inesperado para mí, fue la victoria 1-0 de Uganda frente a Senegal. Uganda, que le había ganado a Francia en la última jornada para clasificar, ahora mete un batacazo eliminando una de las mejores africanas del torneo y se mete en los octavos. Y otro de los batacazos que también pude predecir por lo que había visto en fase de grupos, que no venía tan bien Alemania y que Burkina Faso me había gustado mucho, la victoria de los africanos 1-0 frente a los europeos, por lo cual tenemos otro choque africano en octavo de final, en este caso Uganda frente a Burkina Faso. Creo que debería pasar Burkina Faso, al igual que también tenemos el Marruecos-Mali, así que vamos a tener por lo menos 2 representantes en los cuartos de final provenientes del continente africano.